Palabra para que usted se lleve, para que la atesore, para que la comprenda, para que la pueda entender. Y vamos a orar allí en donde estamos, porque es una palabra y es una herramienta que Dios nos ha dado, pero muchas veces la tenemos adormecida. Y vamos a orar en esta mañana. Señor Jesús, amado Padre Celestial, te amamos como cuerpo, Señor. Estamos aquí para recibir lo que tú has puesto, Señor, en mis labios, en mi mente, en mi corazón, y que sea tu palabra, Señor, la que pueda estar transformando vidas, comprendiendo, Señor, modificando lo que tú deseas. Padre, comenzando por mí, papá, porque tú siempre hablas en cada momento y en cada situación. Padre, yo te quiero pedir, Señor, que saques de cada pensamiento, Señor, aquello que no es tuyo, para que puedan recibir este canal, esta palabra, que puedan creerla, Señor, como dice tu palabra, Señor. Creer, Señor, tener la fe que proviene de ti. Padre, te amamos, Señor, y te damos gracias porque tú estás aquí a través del poder de tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Usted sabe que actualmente en nuestra sociedad pasan muchas situaciones y muchas cosas. Y dentro de las casas, de las congregaciones, también estamos nosotros que somos sus hijos, y en cada congregación vienen de determinadas personas. Pero únicamente es el Señor, es a través del poder de su Espíritu Santo, que trabaja, que transforma y que modifica. Actualmente se dice que a veces uno viene por una religiosidad, porque hay que venir al culto los domingos, ya sea a la mañana o a la tarde, o cuando puedo o cuando necesito, en determinados momentos. Pero eso no es lo que nuestro Padre desea. Él no quiere que uno sea religioso. Él desea que nuestras vidas sean transformadas. Él desea que nuestros pensamientos sean transformados. Que lo que hice ayer, el Señor desea que sea modificado en cada uno de nuestras vidas, en primer lugar, de nuestros hogares, en nuestra sociedad, y así Él va de lo micro a lo macro, porque es lo que Él desea hacer con cada uno de nosotros. Teniendo en cuenta esta introducción, ¿qué es lo que Él desea? ¿Qué me dejó a mí como una herramienta fundamental? Y la herramienta fundamental, aparte de su palabra, que es la Biblia, me dejó la oración. Y hoy vamos a ver qué es la oración. Hoy vamos a ver el poder de la oración. ¿Cuáles son algunas características que Dios me está pidiendo en su palabra? Y una de las primeras de ellas, que hoy a los chicos les puse varios versículos, así que me van a estar ayudando, es de un texto muy conocido, que de aquellos que hemos estado en la casa del Señor, creo que en las escuelas bíblicas, es uno de los primeros que nos han enseñado, y es en 1 Tesalonicenses 1:17, que dice: orad, son 3 palabritas, orad sin cesar. Mire qué sencillo, y es la primera promesa que Dios nos da. Dice: orad sin cesar. Aquellos que estuvieron en la escuela bíblica, a veces las señoritas les habrán dicho, las maestras, que son 3 palabras. La primera que Dios nos dice: orad sin cesar. Y cesar significa siempre, los 365 días del año. Orad sin cesar. Y si yo tomo la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a encontrar un montón de historias donde Dios obró en muchas de ellas. Obró en la vida de Abraham. Él oró muchísimo en determinados momentos y en determinadas situaciones. Y él oró cuando iba a destruir Sodoma.
oró y no la destruyó porque allí se encontraba su sobrino Lot. También encontramos a otro personaje que muchos lo deben recordar. Eliseo oró y pudo resucitar a la mujer tsunamita. Elías oró, se secó la tierra. Elías oró y trajo fruto a esa tierra. Jesús oró por un amigo entrañable que estaba muerto durante 4 días y él resucitó a Lázaro. Eliseo también oró por un gobernante que estaba, un capitán, Naamán, ¿se acuerdan que estaba enfermo por la lepra y se curó? Muchísimos ejemplos. Pablo, el apóstol Pablo oró y él deseaba plantar iglesias. Oró y plantó las primeras iglesias en Asia Menor y en Europa. Y si yo siguiera mencionando tantos milagros de oración, cuando preparaba y lo que Dios ha puesto en mi vida, recordaba en mi vida personal. El Señor nos ungió en nuestra familia por mujeres de oración, mi bisabuela, mi abuela, mi madre. Y lo he mamado y es la herramienta que ellas me han dejado y heredado y la estoy dando a mis generaciones. Oramos por mucho tiempo. En mi vida personal no entendía esto de orar sin cesar. Pero estas mujeres me enseñaron a mí orar todos los días y pude ver los milagros en mi vida personal. Pude ver una oración contestada después de 19 años con mi Padre amado, que sé que cuando yo esté en su presencia lo voy a encontrar, porque Dios antes de fallecer me dio esa promesa que Él había hecho a mi madre y a mi abuela. Cada uno de nosotros recibió milagros. El último milagro que el Señor ha hecho en nuestras vidas fue regalarme a mi madre durante 5 años más por una enfermedad terminal. Y yo le agradezco a Dios porque son oraciones contestadas, oraciones de sanidad, oraciones en mi vida personal donde Dios obra, no únicamente ellos, sino todos los días de nuestra vida. Y en esta mañana yo te pido que vos estés pensando cuáles son los milagros que Dios hizo a través de la oración. ¿Qué pequeños milagros? Porque no hay milagros pequeños o grandes. Los milagros de transformación de vidas, en donde si yo soy violento y dejo de ser violento, eso es un milagro de Dios. Si no tenía plata y Dios me dio un pan en esta mañana, eso es un milagro de Dios. Si yo tengo una persona enferma en mi hogar y veo que está mejor, que Dios está dando indicios, signos de mejoramiento, eso es un milagro de Dios en tu vida. Si a lo mejor yo estaba mal o tenía un problema con un vecino, con un amigo y Dios está transformando esa situación, eso es un milagro de Dios. El levantarme a la mañana es un milagro de Dios. El estar en determinadas situaciones es un milagro de Dios. Vos pensá cuáles son los milagros de Dios en esta mañana que ha hecho en tu vida y cuáles son los milagros que Dios aún tiene que hacer. Y eso es lo que vamos a ver hoy, lo que Él desea y cuál es la importancia de esta herramienta tan importante que es la oración. Y yo quiero que busquemos en uno de los versículos que en esta mañana el Señor también ha trabajado, en Lucas 22, 42, que habla acerca de una de las situaciones y características de esto que es la oración. En Lucas 22, 42 hay algo fundamental, importante que vos tenés que tener en cuenta en esta mañana. Y dice, Padre, él estaba en momentos de estar siendo crucificado. Si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya.
Primera característica, yo tengo que entender que la oración únicamente va a ser cumplida de acuerdo a la voluntad de mi Padre. Primer principio, no es lo que yo deseo. Yo puedo pedirle a mi Padre, pero necesito entender, necesito comprender que es únicamente la voluntad de Él que se vaya a cumplir lo que yo le estoy pidiendo. Y muchas veces te va a pasar que no te gusta lo que Dios te dice, en cualquier instancia y en cualquier situación. Primer premisa, debo tener en claro que cuando yo oro, cuando clamo, debo entender que primeramente es de acuerdo a la voluntad de Dios. Cualquier situación que yo pase es un propósito de Él como sus hijos. Y ahora vamos a ver que a veces son situaciones difíciles, a veces son desiertos y cosas que no entendemos, pero tengo que entender que primeramente tengo que hacer caso a su voluntad. Y la palabra de Dios dice que también yo tengo que tener en cuenta otras cosas que Dios me ha dejado en su palabra. Y dice que Dios no concibe la oración como un rito, como un animado intercambio. Él desea intimidad con Él. Él desea que yo tenga una intimidad de amigos con mi Padre. Lamentablemente a veces hoy, debido a determinadas situaciones, es difícil de poder tener un tiempo para poder estar en la intimidad del Altísimo. Pero Él necesita de ese tiempo. Y muchas veces algunos piensan que no puedo hacerlo porque tengo problemas, porque me siento indigno, imperfecto. Pero sabes que Él te está buscando. Y es tan sencillo. Si yo tengo alguna situación personal, algún pecado en la intimidad de mi Padre, yo me tengo que postrar porque su palabra así lo dice y pedir perdón por aquella falta, porque Él igualmente a mí me escucha cuando yo me postro en sus pies. Y nadie se tiene que sentir avergonzado por los actos que ha cometido. Uno no tiene que tener miedo porque es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y Él siempre ve tu situación. Segunda premisa, Él ve con todos sus ojos porque es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente. Él lo conoce, Él está con nosotros en tu momento de desierto y de angustia. Lo que Él desea es que vos estés con una conexión con Él. Y la única conexión es por medio de su Hijo Jesús. Y la oración también es importante tener en cuenta que es una comunicación personal entre Él y yo, entre Él y vos. Es importante tener esa comunicación. ¿Y cómo lo hacemos? Nos tenemos que comunicar a través de nuestro corazón. ¿Y saben qué? Otra de las premisas importantes que nosotros tenemos que entender y comprender, que la oración es en cualquier momento y en cualquier lugar, en cualquier espacio. Si yo estudio, si yo trabajo, Él está conmigo y la oración la tengo que utilizar. No es que está guardada en los cajones.
si yo tengo un examen, si tengo una entrevista de trabajo, si tengo un problema con mi esposa, si tengo un problema con mi compañero, si tengo ahora que vienen los finales, los exámenes, que no hay tiempo para nada, porque es una etapa que llegamos a fin de año y yo siempre digo que parece de lo que no hicimos en marzo se quiere hacer en noviembre para parece tener todo listo en 2 fechas determinadas que se acerca fin de año. Pero el Señor te dice que Él quiere su tiempo para Él y todo Él lo va a estar ordenando. La oración podemos hacerla en cualquier momento, frente a cualquier dificultad y cualquier situación. Todos podemos acceder a la oración. Claro que la oración es más que esto, porque una vez que vos te colocás en este hermoso laberinto que es la oración de tu propia vida, el Señor trabaja increíblemente. Y ahora vamos a ver en qué es lo que Él va a estar trabajando. Y vamos a buscar otros versículos donde usted esta mañana se los va a llevar y donde dice en Lucas 18:1, que es otra característica que yo tengo que tener en cuenta. Y dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola. La parábola, Jesús sabe por qué utilizaba las parábolas, que es un excelente maestro por excelencia, porque él estaba en una zona desértica y él tenía que hacer conocer su mensaje. Y él estudió los ejemplos del pueblo y utilizaba estas parábolas que eran tan sencillas, con un mensaje muy sencillo, muy peculiar, pero los que estaban, el pueblo, entendía y lo tomaban, lo asesoraban y lo ponían dentro de su corazón. Y él dice en esta parábola que para mostrarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Y cuenta la parábola de la viuda, que fue una viuda tan insistente que no se cansaba nunca de pedir. Y sin desanimarse, porque no es orar hoy, pedirle por algo que yo necesito, y bueno, como no me lo respondió, mañana ya no oro el jueves. Y si el jueves no me respondió, oro el viernes. Y si me fue mal en un examen, ay, ni les cuento, no me oran más los jóvenes. O si se pelearon con alguien, no me oran más. O si se peleó con el esposo, no sigue intentando. Le bajó la persiana y la esposa también. Y si así yo tendría que dar cada situación particular, los que están con una dolencia, los que están en situaciones hoy en día que a lo mejor nunca pensaron estar y tienen que atravesarlas, situaciones que la vida, el laberinto de la vida nos fue dando. A lo mejor abuelos que tienen que cuidar a nietos, hijos que tienen que cuidar a padres que están enfermos, los trabajos que no salen como corresponde, los hombres las determinadas situaciones y todo lo que es el contexto. Dios conoce ese contexto, pero Él te dice esta mañana que uno no tiene que desanimarse, uno tiene que persistir en la oración. Pueden pasar 3 años, 4 años, 5 años, no sé, es el tiempo de Dios, pero vos como hijo de Él, otra de las premisas, no te tenés que desanimar en la oración. Y vamos a la segunda característica, vamos a buscar que cuando uno ora, también debemos hacerlo con acción de gracia, porque nosotros a Dios también tenemos que darle gracias por lo que tenemos, por lo poco, por lo mucho, pero uno tiene que ser agradecido al Padre. En Filipenses 4:6 habla también acerca del agradecimiento. Y algo también importante, debemos tener fe en la oración. Y vamos a buscar Santiago 1:5. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó, ¿me cambiaron? Santiago 1:5 es ese. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará.
pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ahí nos habla de la sabiduría y la relaciona con la fe. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener fe. Si yo estoy orando, pido sabiduría, pido trabajo, pido por sanidad, pido por la situación mía personal, Él es el que lo va a lograr. ¿Qué tengo que tener yo? Fe en aquello que jamás se me va a cumplir, porque yo como ser humano pienso que Dios no me escucha, pienso que Dios no me contesta, que no me quiere, que a lo mejor le contestó a otro y a mí no me contestó, y uno empieza a preguntarse que ese es el otro espíritu de Satanás y les va a empezar a decir en su pensamiento, ¿viste? Aquel le contestó, aquel es pecador, vos no pecaste, vas a la iglesia, haces esto, y nunca te responde. ¿Y sabe qué? Usted tiene que preguntarle a nuestro Padre la sabiduría y escuchar la voz de Dios, porque Él responde, Él está con ustedes, Él les conoce lo que pasa, Él no está ajeno a esto. Entonces, ¿qué nos dice? Recuerden, Él debe darnos la sabiduría y debemos pedírsela únicamente a Él. Y vamos a buscar en Santiago 5:16, que también Él desea de nosotros un corazón que sea recto, un corazón que sea limpio delante del Padre, limpio delante de nuestro Señor. Y Él nos dice, simple la palabra, por eso confiésense en unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. Y la oración del justo es poderosa y eficaz. Usted, si se postra delante del Altísimo y tiene un corazón que está negro, el Señor puede responder o no, eso es de la palabra de Dios. Pero cuando uno tiene un corazón limpio delante del Padre, esa oración es viva, es eficaz, porque Él ve ese corazón limpio. Y no es que Dios no lo quiera, Él desea lo mejor para sus hijos. Él desea que nosotros confesemos nuestros pecados. Y sabe que todos los días lo tenemos que hacer, porque no somos perfectos. Yo no soy perfecta delante de Dios. Voy a ser perfecta cuando esté en su presencia. Y tengo que pedir muchas veces perdón a mi Padre por si contesté mal, por si no tuve paciencia, o lo que el Señor aún tiene que seguir moldeando en mi vida. Pero Él sabe que la oración del justo, cuando uno confiesa sus pecados, es poderosa y es eficaz. Amén. Él escucha nuestras oraciones. Y vamos a buscar en el Salmo 17:6. Dice, a ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes. Inclina a mí tu oído y escucha mi oración. Yo le clamo a mi Padre y yo sé que Él me escucha, pero tiene que aprender que no es en el momento ni en el tiempo que usted desea, porque a lo mejor quiere que su oración ya sea mágica. A veces Dios no es en el momento que yo quiero. A veces hace el milagro en el momento que uno quisiera o no, pero Él es el que lo hace. A veces Él puede curar a una persona en el momento y a veces no lo quiere hacer, pero es la voluntad del Padre, porque tiene un propósito. Y tiene el propósito con cada uno de nosotros y con la persona que está pasando determinada situación. Pero usted tiene que tener en cuenta que si yo clamo a mi Dios, porque tú me respondes, y Él va a inclinar su oído. Y si usted tiene una relación especial con Él,
Esa relación de amigo, usted va a escuchar su voz. Y su voz se puede escuchar como un silbido, su voz se puede escuchar diciendo que va a cerrar todas las puertas y vos no tenés que ir por este camino. Pero nosotros muchas veces no hacemos caso y seguimos por ese camino y no es lo que Dios quiere. Y Él desea que nosotros podamos escuchar su voz. Y vamos a ver lo que nos dice en el Salmo 34, 17. Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Si yo clamo a mi Señor, Él me libra de las angustias y le puedo asegurar que uno puede estar en paz cuando tenemos a nuestro Padre y frente a la adversidad y frente a la situación de angustia, uno tiene ese bálsamo, ese rocío de la mañana que es la paz de nuestro Señor. Nos pueden pasar situaciones y Dios nos dice que uno puede llorar, nos pueden pasar muchas cosas, pero sabe, después de todo eso usted no puede estar 3 años llorando. Usted tiene que sentir la paz. Ahí hay unas luces amarillas, porque el Señor es el que tiene que estar obrando y tiene que transformar esa vida. Pero no hay nada mágico en la oración, que ahora quiero después compartir, que no hay nada mágico en la oración, sino es la relación mía con mi Padre. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 107 del 28 al 30. Y esta es una palabra bellísima que en esta semana el Señor también trabajó en mi vida personal. Y dice, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Fíjense qué hermoso. Búscame el 29. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar. Y el 30, ante esa calma, se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. ¿Y saben qué? Me encantó este salmo, porque qué sabio que es la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Jesús estuvo 3 años con sus discípulos y ellos pasaron una situación en una barcaza donde había una tormenta, tenían miedo y después aprendieron de que iba a venir la paz, la brisa, esa brisa hermosa. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos momentos en donde sí va a venir una tormenta y Dios es ahí donde nos va a estar probando, que en esa tormenta es donde uno más se tiene que tomar de su Padre, porque esa tormenta va a pasar y es la promesa que yo tengo, porque después nos va a dar la paz, porque Él escucha a aquel que está angustiado, a aquel que está triste, al que pasa una situación incomprensible, porque su palabra dice que todo aquello que es imposible para mí, que es imposible para el hombre, todo es posible para nuestro Padre. Y es en ese momento de adversidad donde yo tengo que estar más tomado de mi Señor. ¿Saben por qué? Porque el enemigo aprovecha esa situación para sacarme de la visión que Dios tiene conmigo y en mi vida personal. Fíjense todo lo que hemos visto acerca de la oración. Es una herramienta que Dios me dejó hace muchísimos años, pero no es que está guardada en la palabra, sino que Él desea que vos la utilices, te cubras, ores, pidas, seas persistente, no salgas del camino que Dios te tiene trazado. Y qué importante es que como pueblo entendamos que no seamos ignorantes del conocimiento. Uno como pueblo tiene que conocer la palabra de Dios. Sabe que la oración no es nada mágico. La oración no necesita dinero,
La oración no necesita una vela, la oración no necesita un determinado domingo, un determinado sábado. La oración no necesita una cadena, no necesita algo en especial. La oración es la relación que yo tengo con mi Padre. Esa es la oración. Tienen que conocer la palabra de nuestro Señor. No hay nada que yo tenga que hacer para que Dios responda, para que Dios me escuche, para que Dios pueda obrar en mi vida. Es tan sencillo aceptarlo al Señor, pedir perdón por mis faltas y comenzar a trabajar en este laberinto que es la vida. Porque su palabra dice que yo voy a tener tormentas, que voy a tener pesares. Él no me va a sacar todo lo que cada uno de ustedes está pasando en esta mañana. Nos saca, ¿qué es lo que Él nos dice? Orad sin cesar, sed persistente, tened fe, seguí adelante, no te detengas, seguí caminando por ese laberinto porque yo te voy a seguir trazando lo que vos tengas que seguir. Cuando salimos del camino del Señor, es muy clara su palabra. ¿Saben qué? Él nos va a volver a buscar, porque no podemos salir de esto. Pueden pasar años, calamidades, situaciones, pero Él te va a buscar continuamente, porque vos sos su hijo amado y tenés que sentirlo en tu corazón, en tu mente. Él te ama y Él te busca. Cuando vos salís de su camino, 7 demonios multiplicados por 7 son los que ingresan. Y tenés que entender que la oración cambia tu vida, modifica tu vida. Es la relación íntima con tu Padre. Y es real. Empieza por mí, en mi familia. Y después de la familia, en el lugar donde yo me desenvuelvo en esta sociedad. Dios no acepta familias que no haya la paz del Señor. Cuando hay oración, un sacerdote que ora por su esposa, por sus hijos, un matrimonio entregado a su Padre, pueden venir tormentas, pero la paz y el camino está trazado en esa familia. Y también te tengo que decir que si vos orás, esta oración tiene beneficios para aquellos que no entienden acerca de esta palabra. Los beneficios son si vos tenés un esposo o una esposa que no conocen al Padre, a través de tu oración ellos lo van a conocer. Si vos tenés dificultades con tus hijos, el Señor va a través de tu oración y tu testimonio, van a conocer a ese Dios diferente que está en ti. Pero no puedo hacer nada si yo no tengo ese testimonio viviente en mí. Por eso es tan importante la oración. Y como vamos entrando en un tiempo que siempre trabajamos con el pastor, en donde viene fin de año. Y esta es una iglesia que ha comenzado a orar. Y uno de los beneficios que yo puse acá, dice, el Señor rinde tantos beneficios que no podemos prescindir de ellos. Él puede ayudarnos a resolver y pensar los problemas que vos tenés, responder nuestros interrogantes, aliviar nuestras penas, consolarnos en nuestra desazón, proporcionarnos alegría, acercarnos al cielo y además poder tener las relaciones vinculares con amor, con paz, orando por aquellos que no pueden aún entender la importancia de la oración. Y otra de las cosas que también quiero agregar acá es fundamental. La oración no necesita de palabras bellas.
Porque usted puede escuchar a algunos que oran con determinadas palabras, bellísimo, y por ahí su oración es hueca porque no hay un corazón humilde. Por ahí también pueden estar orando y no teniendo en cuenta lo que pasa a mi alrededor. Porque cuando uno tiene una oración viva y eficaz, el Señor encarrila esa oración. Y usted en el discernimiento del Espíritu, que es algo precioso que el Señor nos da, usted discierne lo que está orando. Y comúnmente se dice que hay algo que siempre el apóstol nos dice, puede ser muy carnaza, una oración bellísima, pero carnaza, porque no pasa ni el techo. Y el Señor quiere que pase los cielos, porque yo deseo recibir mucho más de lo que Dios me dio hoy, lo quiero recibir todo. Y la oración altera las circunstancias. Y eso es algo que es otro concepto que usted tiene que entender, tiene que tener conocimiento. Yo comencé la palabra haciendo la introducción con todos los acontecimientos que pasaron en la historia del Antiguo al Nuevo Testamento. Y pasaron cosas, se modificó la historia. Yo comencé diciendo que Abraham oró y dije que no había destruido una ciudad porque estaba su sobrino Lot. En ese momento modificó la situación de ¿quién? De Lot. Cambia, la historia cambia. Si yo no oro, dejo librada un montón de cosas de mi vida al azar. Usted está en este día, 10 de noviembre del año 2019, pídale sabiduría al Padre, pídale de lo alto, porque usted puede cambiar la historia de su vida, la historia de su familia, la historia de aquellos a quien ama, la historia de sus hijos. Uno cuando ora por los hijos, nunca terminamos de orar por ellos. Desde que están en el vientre de la madre, uno tiene que orar día por día. Una madre ora por ese hijo. Desde que lo ha concebido, una mujer de oración ora por más que haya errado, porque amamos a ese hijo amado. Lo mismo que un padre que tiene el don de la oración, que comprende esto, ora por esa esposa y ora por ese hijo hasta que Dios lo lleve a su presencia. Si tiene 60 años, uno va a orar por ese hijo 60 años. Y yo les puedo asegurar que la promesa que Dios me ha dado a mí con mis hijos y con 4 que Dios me ha regalado, yo oro por ellos 4 porque Dios ya me dio la promesa y sé lo que ellos van a hacer. Pero eso usted tiene que orar, tienes que soltar la bendición en su familia, por sus nietos. Los que tenemos nietos, orar por esa descendencia. Pero ¿sabe qué? Son todos los días postrarme, porque usted es el responsable de cambiar la historia de su familia, de cambiar la historia en donde usted trabaja, de cambiar la historia en el lugar de esta sociedad, porque las circunstancias con la oración cambian. Cada pensamiento, cada conducta, cada situación personal de usted, cuando usted ora, cambia. Cambia, hermano, amigo, cambia, créelo, porque Dios está hablando que no podés ser el mismo hoy. Hoy soy una persona y mañana yo quiero ser mejor. Y usted tiene que decirlo. El pueblo de Cristo, somos su pueblo elegido, nación santa. Active la oración. Usted tiene que ser mejor. Y entienda, usted cambia la circunstancia de su vida, cambia la historia.
Usted es el que va a cambiar la historia de su vida y por ende va a cambiar la historia de su casa, porque este es un pueblo que ora, este es un pueblo que tiene que ser luz en Sordaus, que tiene que mejorar en la oración, esta herramienta. Usted tiene que cambiar la historia, no se puede conformar. Si yo no tengo trabajo, no me puedo conformar no tener trabajo. Tengo que buscar. Si hoy me dio un trabajo, yo el año que viene, Padre, necesito un trabajo mejor. Si yo no pude organizarme este año con mis hijos, el año que viene, Padre, te pido organizarme de otra manera. Si yo estoy en enfermedad, Padre, te clamo, muéstrame. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué estoy pasando esta tribulación? ¿Qué pensamiento quieres que modifique, que cambie? Tiene que ser sabio. Entienda que la oración modifica las circunstancias de su vida. Y es en todas las áreas, desde el más pequeño hasta el más grande. Y enséñele a su hijo a orar. La oración de un niño es increíblemente sana. La oración de un niño es tierna, es bellísima. Usted le dice a un niño, yo aprendo de ellos esa inocencia, esa fe con cual ellos piden por esa mamá, por ese papá, por ese hermano, por esa situación que ellos están atravesando. Enseñe a su hijo a orar. Si no están de novios, oren por ese hombre que va a venir, por esa carrera. ¿Cuál es el mejor lugar de todos los universitarios que gracias a Dios tenemos? Mi oración con mi esposo son los mejores lugares que tienen que dar a estos jóvenes de esta casa. ¿Por qué? Porque son hijos y tienen que ser hijos de oración. El que no tiene auto y desea un auto, pídaselo a Dios al año que viene. Cada situación modifique, cambie su vida. No se olvide. Y para ir terminando les dejo 2 versículos más. Vamos a buscar en Mateo 21, 22. Y es hermoso que lo conocen todos a esto. Y que dice, si ustedes creen, porque acá viene la otra, uno tiene que creer sin ver. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y dice, cuando nuestro espíritu, porque nuestro espíritu flaquea y se nos van a turbar los pensamientos, puse. Ay, acá me hice un dibujito de una turbina, porque a mí me pasa, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa mucho. Cuando mis pensamientos van a 100 por hora y se me ponen todas las turbinas. Hoy recordaba y ya le pedí al Señor, ¿se acuerdan que estuvimos orando por tantas cosas? Y el Señor me regaló el otro día que no lo había podido ver, un aire. Y yo decía, bueno, ese aire ya está acá, me faltan, Señor, 2, y te lo pongo en oración. Y después miraba cada una de las cosas. ¿Vieron cuando uno va a la turbina? Y me iba acordando esta mañana con el pastor de cada una de las ovejas, de las situaciones. Y los pensamientos están continuamente. Y dice que la oración nos proporciona descanso, porque a mí me proporciona, ¿vieron ese descanso? Porque a veces me pasa que quisiera que todo saliera bien. Y a veces uno, cuando está en el camino del Señor, y hoy le decíamos con el pastor, uno tiene ovejas. En esta casa el Señor nos regaló 300, sin contar a los niños. Y cuando cada mañana oramos, a mí se me viene la imagen de cada uno. Los que están enfermos, los que pasan necesidad, los que a veces no tienen un plato, los que tienen situaciones matrimoniales, los que a veces aquellos que aún no entienden lo que Dios tiene para sus vidas. Y uno los cubre en la oración. Y yo sé que el Señor va a ir obrando. Pero Él también
necesita de tu oración. Necesita que vos te postres y también nos gozamos en los milagros que Dios ha hecho en todo este año. Hoy yo miraba a Erika y para mí es un ejemplo, decía, todos los milagros que Dios hizo con su brazo. Miraba a Elcita y me acuerdo de todo lo que ella pasa en su hogar, pero tiene ese amor de madre que está con su hijo. Y si yo tuviera que nombrar uno por uno, Monona, que siempre nos acompaña en la oración, ver los milagros que Dios hizo en la vida de Celeste y Gustavo, el milagro de Carolina y Javier, los milagros que Dios va haciendo en cada uno de ustedes, en aquellos que se están por recibir, en aquellos que entendieron que es importante estudiar y que me van a gozar cuando me dicen que no se llevan ninguna materia, en aquellos que todavía están en pañales, pero el Señor nos da ese amor de seguir orando, de seguir teniendo la paciencia, porque si el Padre tuvo conmigo paciencia, ¿quién soy yo con mi esposo para no tener la paciencia? Aunque muchas veces uno no lo entiende, pero es este poder de la oración el que nos sostiene. Y yo en esta mañana te animo a que tú lo pruebes en todas las áreas de tu vida. Me gozo cuando veo a alguien que amo y que está en la casa del Señor en su cumpleaños, que muchas veces estuvo en el desierto, pero el Señor la trajo. Y cuántas cosas uno da gracias a Dios. Oro por la familia de Fernando, que a veces también uno se pregunta cómo el Señor hace esa fortaleza en ellos, y uno va conociendo cada situación. Y eso únicamente modifica al Señor. Cuando tenemos enfermos y que hay que esperar resultados, ¿saben quién es el que da la paz? Es nuestro Padre. Y cuando uno se acuerda como cuerpo de orar por el otro, aunque lo vea un domingo. Mi oración, porque amo entrañablemente este ministerio, es que usted se acuerde de su hermano. Aunque no lo vea, póstrese y pida por él, por su enfermedad, por la situación. No se olvide, por aquellos que están buscando milagros en cada una de sus vidas, por todos los que tenemos embarazadas, por las mujeres embarazadas, que el Señor cubra cada una de esas vidas, por los niños que están terminando el ciclo escolar. ¿Cuántas cosas el Señor nos pide? Y les dejo, dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Pruébelo. Yo lo creo porque me han enseñado, lo he mamado, lo he palpado y muchas veces no lo entendía. Uno se puede reír, pero no entendía a una abuela orar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche sin moverse, y no lo entendía. Y hoy lo entiendo, porque esa mujer de oración cubrió a todas nuestras generaciones. Y yo me postro delante de Dios por haber dado una bisabuela, una abuela, una madre y todos los que me han enseñado a amar la oración. Yo no estaría hoy aquí si no orara a mi Padre. No estaría hoy aquí con ustedes, porque el que me sostiene es mi Señor y soy pecadora. Pero Él, a través de la oración, es el que mueve las montañas, es el que transforma las vidas, es el que deja que los vicios, el que sana cuando Él quiere, el que modifica cuando Él quiere, el que resucita cuando Él quiere, el que le da pan cuando Él desea, el que le da la sabiduría, el que le da el don que Él quiere. Él maneja el don como a Dios le quiere y usted no puede decir no a la voluntad del Padre.
Si Él te lleva a otro lugar, entienda, mi amado hermano, es la voluntad del Señor. Póstrese en esta mañana, pídale a Dios por lo que Él desea. Estamos llegando a este fin de año. Ore por lo que ansía en este año. Si usted no pudo hacer algo que deseaba, no se ponga mal. Pídale al Padre que el año que viene, 2020, sea mejor. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que poner primero su vida en los pies de nuestro Padre, porque Él todas las cosas hace por añadidura. Y si usted no lo coloca, Él le va a pedir cuentas, porque Él es su papá. Él lo ama, Él desea moldearlo, Él desea cambiarlo, Él desea que esté bien. Búsquelo. Tenga su momento de intimidad con el Padre, busque la palabra, busque su conocimiento, no desfallezca, tenga que tener paz en la turbulencia. Y no es fácil, porque cada uno de ustedes pasa desiertos diferentes, situaciones distintas, pero Él está en el desierto, mi amado. Él está, créele, Él te está buscando en la aflicción. Cuando uno llora, cuando uno se postra, Él está con vos. Pero Él no quiere que vos sigas igual. Él quiere modificar tu vida. Si usted cree, recibirá todo lo que pidan en oración. Él lo va a cumplir porque es la promesa del Padre. Y como dice su palabra, no tenés que desfallecer, tenés que persistir en la oración, tenés que tener la fe en Él, tenés que esperar, tenés que ser constante, búscalo en la intimidad. ¿Y sabe qué? No sea ignorante. En la casa de su Padre, acá está el poder del Espíritu Santo. Y cuando un pueblo ora, pasa por ahí una persona y es bendecida desde la puerta. Esta tiene que ser una iglesia que bendiga al hermano de afuera, al vecino, al que pase, al que cuando entre en esta congregación, en este lugar, sienta un espíritu diferente y que se vaya distinto, porque tiene que estar aquí su presencia a través de la oración de su pueblo. Y Él te dice, por más que vos estés en angustia, en aflicción, en soledad, en desierto, vos tenés que orar a tu Padre, porque tenés que orar sin cesar para tener ese rocío y ese refrigerio de la mañana y el pan diario. Son 3 palabras: orad sin cesar, con persistencia, y todo lo que para vos te parece imposible, para Dios es posible. Amén, Señor. Amén. Amén, Padre. Y te invito. Amén. Amén. Amén, Padre. Gracias por tu grey, por tu pueblo. Amén, Señor. Amén. Y tómese con el que está al lado y vamos a orar.